PowerPoint. Ay, chicos, no me acuerdo nunca cómo es este nuevo Meet. ¿Dónde está lo de compartir en el nuevo Meet? A ver, acá. Presentar. Acá estamos. Bueno. Bueno, ¿lo pueden ver? Ahí se ve. Vale. Bueno. Entonces arrancamos. Quiero ver. Bueno. Vamos al tema. Hoy, como les decía, vamos a ver garantías. Que un poco, de alguna manera tangencial, hemos referido siempre a las garantías, por ejemplo, cuando hablamos de qué pasaba con el saldo en una cuenta corriente, y yo les había referido a que podía llegar a garantizarse, podía llegar a acudir a cualquier tipo de garantía en resguardo y en seguridad de cumplimiento de un determinado saldo de cuenta corriente. Es decir, los contratos de garantía aparecen muchas veces complementando o, digamos, accesorios a otros contratos, porque en realidad tiene un carácter, estrictamente tienen la característica de la accesoriedad. Bueno, ¿cuáles son, en qué consiste una garantía, ¿no? Cuando hablamos de garantía, ¿cuál es el concepto, cuál es la noción de garantía? Bueno, fíjense que acá podemos definir lo que es cuando se celebra un contrato, una de las partes puede asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte mediante el otorgamiento de una garantía. Es decir, mediante el otorgamiento de una garantía se asegura, se trata de resguardar el cumplimiento de las prestaciones de una de las partes. Y lo va a asegurar de distintas maneras. Le podrá asegurar al otro el cumplimiento, asegurar o reforzar, ¿no? No quiere decir que sea 100% eficiente o 100% que uno se asegure el cobro, porque dependerá también el tipo de garantía de que estemos hablando. Por ahí si referimos a garantías reales, es más cierto aún o más seguro este refuerzo de cumplimiento, porque vamos a tener un objeto que responde, ¿no? Un bien que responde al cumplimiento de esa obligación, en el caso de garantías reales, mientras que no va a ser así en garantías personales. Pero en definitiva, entonces, aseguramos el cumplimiento de la obligación de una de las partes del contrato. ¿Cuáles son los tipos de garantías que pueden existir? Vamos a tener garantías reales y garantías personales. En las garantías reales lo que vamos a afectar es una cosa o un objeto al cumplimiento de la obligación. El típico caso de garantía real, bueno, lo que vamos a ver hoy en realidad es la prenda. Cuando afectamos bienes no registrables, en el caso de prenda con desplazamiento, al cumplimiento de una obligación, entonces afectamos una cosa, una máquina podría ser, o, digamos, o mercadería, al cumplimiento de esa obligación. Pues tengo una cosa, es una garantía real porque hay una cosa específica que respalda ese cumplimiento. Va a generar, en el caso de garantías reales, genera un derecho real a favor del beneficiario. En materia jurídica y de acuerdo a la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, los derechos reales tienen particularidades, tienen características propias que los diferencian de los derechos personales. Hay toda una sección del Código Civil y Comercial de la Nación que refiere genéricamente a las características de los derechos reales. Y estas garantías de persecución, de rey persecución de la cosa, digamos que son garantías que son propias de los derechos reales y no de los derechos personales. Entonces, las garantías reales crean un derecho real a favor del beneficiario bueno, ¿cuáles son? Bueno, como les decía, tienen estos atributos propios de los derechos reales, que es el derecho de persecución y derecho de preferencia. Es decir, buscar la cosa en manos de quien la tenga, digamos, recuperar la cosa en manos de quien la tenga y cobrarse con preferencia a otros que hayan constituido derechos con posterioridad.
Recuerden que también es una regla jurídica, es primero en el tiempo, primero en el derecho. Esta es una de las máximas aplicables también en este ámbito. Si el primero que constituyó el derecho real va a tener preferencia por sobre otros posteriores. Otros, digamos, acreedores posteriores. Bueno, ¿cuáles son ejemplos típicos de garantías reales? La prenda, que es lo que vamos a desarrollar hoy, la hipoteca, en donde yo estoy donde va a responder. ¿Qué características tiene la hipoteca? ¿Qué les parece? ¿Qué bien va a responder en el caso de una hipoteca? Un bien inmueble. Exacto, perfecto, Irina. Es un bien inmueble, cosa que no se da en la prenda, que vamos a tener bienes muebles en el caso de la prenda. Pero en la hipoteca hay un bien inmueble que responde por el cumplimiento de la obligación. Y, bueno, otro ejemplo de garantía real, tenemos a los warrants, la prenda con o sin desplazamiento, la hipoteca anticresis. Bueno, lo que vamos a ver en derecho comercial, hacer el warrant, los warrants lo vamos a ver la clase que viene, hoy vamos a llegar creo que a prenda con registro, prenda con y sin desplazamiento. Así que la prenda sin desplazamiento es la prenda con registro. ¿Y qué diferencia hay entonces entre estas garantías reales y las personales? En que las personales, el garante va a comprometer todo su patrimonio, va a responder con todo su patrimonio el cumplimiento de la obligación, no con un bien o con la afectación de un bien concreto, un bien particular o una cosa, sino con todo el patrimonio, responde al cumplimiento de esa obligación de acuerdo a ese contrato de garantía. Recuerden que acá tenemos, por un lado, una obligación principal, un deudor con un acreedor, que están vinculados por un determinado contrato, por ejemplo, que teníamos contrato de cuenta corriente, un contrato particular con sus vicisitudes, con sus características, y por otro lado aparece acá otro contrato con las características de la accesoriedad, que es el contrato de garantía, donde aparece un tercero, u otra podría aparecer un tercero, asegurando el cumplimiento de la obligación de una de las partes en ese contrato principal. Esta es la idea, digamos, la dinámica de los contratos de garantía. Entonces, si es garantía personal, no va a crear un derecho real a favor del acreedor, por ejemplo, ¿no? A favor del acreedor no va a crear un derecho real y por lo tanto no se va a dar este derecho de preferencia o este derecho de persecución o estos privilegios propios de los derechos reales. Crea un derecho subjetivo, un derecho personal, lo que se denominamos derecho personal. ¿Cuáles son típicas garantías personales? La fianza, es una clásica garantía personal, y el aval, que va a garantizar obligaciones cambiarias, obligaciones típicamente cambiarias, surgen de títulos valores. Bueno, yendo específicamente a una de estas garantías personales, recuerden que acá el garante responde con todo su patrimonio, y una de las garantías personales es la fianza. Bueno, ¿en qué consiste el contrato de fianza? ¿Dónde está regulado? Está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo tenemos, no tengo acá. Siempre me acuerdo de traerlo acá a mano por si hay algún artículo que tenga que leerles en especial, pero lo tengo allá. El artículo 1574-1598 del Código Civil y Comercial de la Nación regula el contrato de fianza. ¿Cómo se va a conceptualizar al contrato de fianza? Creo que es exacta la definición que brinda el código. Hay contrato de fianza cuando una parte se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación en caso de incumplimiento. O sea que es una obligación de tipo accesoria. Y esta accesoriedad del contrato de fianza se va a ver durante toda la vida del contrato. Y principalmente el momento, por ejemplo, de extinción. Si yo estoy hablando de accesoriamente, primero bueno, salvo, digamos, que la muerte o que la nulidad de la obligación principal va a poder tener impacto y va a impactar en la obligación accesoria. Si la obligación principal desaparece por pago, por ejemplo, por un modo de extinción típico que sería el pago, automáticamente ya vemos que se va a extinguir esta obligación accesoria, porque sigue en parte la suerte de la principal, tiene carácter de accesoriedad. Acá aclara lo siguiente, ¿qué pasa si la obligación que está asegurando es una obligación de hacer
o es una obligación de no hacer, o una obligación de hacer que solamente puede ser cumplida por el deudor, porque es una obligación intuito personae. ¿Qué quiere decir? Que al acreedor le interesa que solo el deudor cumpla con esa obligación y no otro. Que solo Da Vinci, no sé, que solo ese pintor pinte ese cuadro. No le interesa que otro lo haga. Entonces, ¿qué pasa cuando se garantiza confianza en una obligación de ese estilo? O que se obliga a entregar una cosa cierta que no se entrega, o no hacer algo. ¿Qué pasa si se incumple? ¿Por qué responde el fiador en esos casos? Porque no va a poder actuar, no va a poder. El fiador no es la persona del deudor, no es ese pintor versado que le interesa al acreedor que le pinte ese cuadro, o no es, o ya se hizo lo que no debiera haberse hecho en una obligación de no hacer. Entonces, ¿a qué se compromete en ese caso el fiador? Y se comprometerá a satisfacer los daños que resultaron, ya sea de la ejecución de lo que no debía hacer, o de la inejecución de esa obligación intuito personal que debía cumplir el deudor, o de la no entrega de esa cosa cierta. Es decir, la obligación del fiador, en este caso, deviene la obligación de pagar daños y perjuicios que generara ese incumplimiento. ¿Cuáles son los caracteres entonces del contrato de fianza? Dijimos, es una garantía personal, es una garantía accesoria. ¿Qué quiere decir entonces? El fiador se compromete exactamente por lo que debe el deudor de la obligación principal o por menos, pero no podría comprometerse por más de lo que debe el deudor principal. Porque de lo contrario, deja de estar esta accesoriedad y pasaría casi a ser una obligación principal, porque se está comprometiendo por más que el deudor principal. Entonces, acá también vemos cómo juega la accesoriedad en un caso, en uno del devenir propio del contrato de fianza. No puede comprometerse por más de lo que se comprometió el deudor. Y va a sufrir las vicisitudes, los devenires del contrato principal al que está siendo subordinado. Bien. Bueno, ¿qué características, cuáles son las características entonces de este contrato de fianza? Unilateral. Fíjense que acá estamos claramente ante un contrato distinto a los que veníamos viendo hasta ahora, porque en general vamos a ver obligaciones, hay una sola de las partes, las obligaciones de una de las partes, que es principalmente el fiador en este caso, el garante, pero es una obligación unilateral. Una característica de contrato unilateral y no como veníamos viendo hasta ahora, que generalmente eran contratos bilaterales. Es formal, la ley exige que debiera celebrarse por escrito, como solemnidad, como exigencia, la celebración por escrito. Puede ser oneroso o puede ser gratuita, esta fianza, la fianza puede ser onerosa o gratuita, depende de lo convenido. Es nominado, ¿por qué? Porque está previsto y está regulado expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y podrá constituirse por un tiempo determinado o por un tiempo indeterminado. ¿Cuáles son las clases de fianza que existen? Los tipos de fianza. Tenemos por un lado la fianza simple y por otro lado la fianza solidaria. ¿En qué consiste la fianza simple? En la fianza simple el fiador va a tener dos beneficios, o va a gozar de dos beneficios, que es el beneficio de exclusión y el beneficio de división. ¿En qué consisten esos dos beneficios? El beneficio de exclusión es permitirle al fiador exigirle que si el acreedor le quiere cobrar a él, primero, digamos, no podrá dirigirse hacia el fiador sin haber antes excutido los bienes del deudor, o sea, ejecutado los bienes del deudor. Deberá cumplirse ese requisito previo antes de poder ir a ejecutar al fiador. Deberá cumplirse con esa exclusión de los bienes del deudor, previo reclamo al fiador. En el caso del beneficio de división, es que si hay varios fiadores por la misma deuda, bueno, y no hay una obligación solidaria de todos por esa deuda, cada uno se compromete a la cuota, digamos, cada uno deberá pagar o se le podrá exigir la cuota por la cual se había comprometido. Quizás no se comprometió por toda la deuda, sino solamente por parte de la deuda. Entonces, solamente se le podrá exigir al pago al fiador de la parte que se había comprometido, no de la totalidad. Porque para poder exigirle la totalidad, deberíamos estar en el escenario de una fianza solidaria.
¿Qué es, a diferencia de una fianza simple, la fianza solidaria? Es decir, ¿cuándo se constituye una fianza solidaria? Cuando lo pactaron así expresamente las partes. En el contrato ponen literalmente y expresamente que se trata de una fianza solidaria. O que el fiador haya renunciado al beneficio de exclusión y de división. Si expresamente renunció al beneficio de división y el beneficio de exclusión, se entiende que de alguna manera se está pactando una fianza solidaria. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué? Es solidaria porque precisamente carece del beneficio de exclusión y carece del beneficio de división. Una persona que se compromete como fiador solidario no va a tener este beneficio de exclusión o de división. Y entonces directamente ante el incumplimiento de su deudor principal, el acreedor se da vuelta y va sin tratar de discutir previamente los bienes del deudor, le exige, sin importar si hay varios fiadores, va a dirigirse por el todo y directamente contra el fiador, en el caso de ser una fianza solidaria. Bueno, esto es un poco desarrollar en qué consiste este beneficio de exclusión. Es una excepción a la regla de la integridad del pago. ¿Por qué una excepción a la regla de la integridad del pago? Porque puede ser que el acreedor haya ido contra su deudor principal, lo haya excutido, es decir, haya ejecutado los bienes de su deudor principal, pero no haya podido lograr cobrarse todo, se haya cobrado parte de la deuda, un pago parcial de los bienes del deudor. Y ahí sí se acepta, dice, bueno, podrá cobrarse parcialmente el deudor y después ir por el resto y ejecutar al fiador y exigirle al fiador el pago del resto de la deuda. Por eso es una excepción a este principio de integridad del pago. Bueno, esto, ¿en qué momento no podrá invocar el beneficio? Digamos, el fiador no podrá invocar el beneficio de exclusión. ¿En qué momento no puede decir, previamente no me ejecutes a mí, previamente acredita que ejecutaste al deudor? ¿En qué momento va a perder este beneficio? No va a poder decir esto el fiador y podrán ir directamente contra él. Si el deudor principal está en concurso preventivo, fue declarado en quiebra, directamente el acreedor puede ir contra el fiador y ya desaparece, no está este beneficio de exclusión. O el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o no tiene bienes en la República. O sea, si podría acreditar esto el acreedor, directamente puede ir contra el fiador sin ejecutar antes al deudor. Si la fianza es judicial, es constituida en el marco de un proceso judicial, tampoco se da el beneficio de exclusión. Y si bueno, en este caso es lo que decíamos antes, la fianza solidaria, si el fiador renunció al beneficio de exclusión. En este caso, claramente pierde el beneficio de exclusión. En el caso de beneficio de división, lo regula el 1589 del Código Civil y Comercial. Cada uno responde por la cuota. Este beneficio también es renunciable, como decíamos antes, podrá renunciar a los dos, al beneficio de división y al beneficio de exclusión, y constituirse el garante o el fiador en un fiador de tipo solidario. El beneficio de división, entonces, es una típica característica de las obligaciones mancomunadas. Recuerden que si son obligaciones mancomunadas, hay varios, en este caso sería varios fiadores, todos se comprometen, pero por la parte que se han comprometido, por la cuota por la cual se han obligado, a pesar de ser una misma deuda, cada uno se obliga por una parte, por una cuota, ¿no? Entonces, claro, a raíz de eso se le podrá exigir solamente la cuota por la cual se comprometió, salvo que fuera deviniera en solidaria, ¿no? Fuera solidaria. Bueno. ¿Qué consiste la fianza general que regula el artículo 1578? ¿Qué va a consistir esta fianza? Yo podré afianzar, o sea, podré garantizar obligaciones, no solamente obligaciones que ya son existentes, una deuda ya existente de un contrato, sino también obligaciones futuras, obligaciones que todavía no nacieron, obligaciones a pagar que no nacieron, todavía no se constituyó la deuda, no nació esa deuda, pero ya aún puedo estar garantizando obligaciones futuras, incluso obligaciones indeterminadas. Se permite, eso está habilitado, de acuerdo a la regulación del Código, que haya una fianza en relación a obligaciones futuras muy indeterminadas.
Pero, ¿cuál es el límite en este caso? Se tiene que fijar un monto máximo por el cual se obliga al fiador. O sea, la ley exige que está bien, permite que se establezca, que se garanticen obligaciones futuras, obligaciones indeterminadas, pero deberá establecerse un monto máximo. ¿Cuál es el máximo por el cual se obliga el fiador? Está bien, me obligo por obligaciones todo lo que nazca de este contrato de cuenta corriente, ¿no? Es decir, bueno, cualquier obligación que nazca a cargo de tal persona en el marco de este contrato de cuenta corriente, yo voy a responder por esas obligaciones que todavía no nacieron, muchas que todavía no nacieron. Ahora, tengo que establecer un monto máximo, hasta la suma de 200.000 pesos, por ejemplo. Hay que establecer un monto máximo por el cual se obliga el fiador. ¿En qué momento va a cesar, se va a extinguir esta fianza general? Transcurridos 5 años de otorgada, después de 5 años de otorgada esa fianza, ya no se extiende la fianza a nuevas obligaciones que nazcan después de esos 5 años. Ese es el límite temporal que establece la norma de 5 años desde que se otorgó esa fianza general. A partir de esos 5 años, las obligaciones que nazcan a futuro ya no quedan cubiertas por esta fianza, no se extiende esa fianza. Bueno, esto es lo que les da el ejemplo, ¿no? Porque lo voy a buscar, siempre para remarcar un poco. Ay, para, ¿no? Ahí está. Esto. Les quiero mostrar. El ejemplo claro de la cuenta corriente, bueno, afianzamiento, por ejemplo, de un saldo deudor en una cuenta corriente bancaria, en una cuenta corriente. Esto lo van a ver en la unidad 12, cuenta corriente bancaria. Y bueno, ¿qué va a comprender este monto máximo? Comprende no solo el capital, sino también intereses, gastos que irrogue el cobro del crédito. Es decir, todo estaría incluido dentro de este límite máximo. No es que el límite máximo es solo capital, sino que cualquiera de los otros rubros podrá estar incluido. Profe. Sí. Las partes no pueden pactar otra cosa de 5 años, ¿no? No se puede extender, ¿no? Después eventualmente podrán nuevamente contratar, ¿no? Y, digamos, suscribir nuevamente un contrato, otra fianza, una vez que finaliza ese periodo. Pero no, en este caso no, es un límite, digamos, que no es de orden público, no podrían establecer, entiendo yo, no lo he visto, pero entiendo yo que es un límite que no podrían trasvasarlo por convenio. A veces hay que ver porque cada norma acá no especificó nada, el código comentado no dice nada al respecto, porque por ahí después hay discusiones, bueno, esta norma es de orden público o no. Sí, digamos, yo entiendo que es de orden público, después las partes sí podrán convenir nuevamente un nuevo contrato de fianza por otros 5 años, pero este es un plazo que extingue la protección de la fianza más allá de esos 5 años. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la fianza y otras figuras, u otros tipos de contrato, u otros tipos de garantía? En el caso del aval, el aval lo que va a garantizar son obligaciones típicamente cambiarias, surgen de títulos valores. Es decir, obligaciones que surgen y porque están plasmadas en títulos cambiarios o en títulos valores. No sé, en un cheque, por ejemplo, en un pagaré, pero digamos, tienen que surgir de un título cambiario. Para eso es lo típico que garantiza un aval. Mientras que la fianza no tiene esta limitación, no se circunscribe a este tipo de obligaciones. La fianza puede garantizar cualquier tipo de obligación, es mucho más amplia. Cualquier tipo de obligaciones pueden estar garantizadas por la fianza. Esta es una de las diferencias esenciales entre el aval y la fianza. En el caso, bueno, después está la cesión en garantía, que yo acá, bueno, después lo vamos a ver, porque esto lo vamos a ver al final de la unidad que consiste en la cesión en garantía, pero bueno, en definitiva, acá el acreedor va a tener 2 deudores, que es el deudor cedente del crédito y un tercero. Digamos, va a tener 2 deudores, el deudor, pero vamos a verla mejor y vamos a desarrollarla mejor al final, porque si no tengo que desarrollar el tema que es un punto específico, después lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay con el codeudor solidario? O sea, si alguien se constituye en codeudor solidario, no es lo mismo que fianza solidaria. ¿En qué sentido? En que el codeudor solidario contrae una obligación
digamos, que no es accesoria, que tiene las características de obligación principal. Recuerden todo lo que significa que una obligación sea accesoria a otra. ¿Qué dijimos? Que era uno de los elementos que hacía la accesoriedad. ¿Cuáles eran algunas de las características que hacen que una obligación sea accesoria y no principal? Que se puede celebrar igual el contrato sin accesoria. Bueno, claro, vos no necesitas una obligación principal. Digamos, no tenés una obligación principal como se da en el caso de la garantía. Pero, ¿qué más dijimos en las vicisitudes que se dan en el contrato de garantía? ¿Dónde se veía esa accesoriedad? ¿Dónde se ve la accesoriedad? ¿Qué les parece? Es importante este tipo de preguntas porque a veces la he escuchado en el examen de final de oral, no sabían responder. Porque es para entender un poco, decir, ay, es accesorio, no vamos a repetir como loros. La idea es que tratar de decir, bueno, a ver, por lo menos una idea de por qué, digo, ¿por qué es accesoria? ¿Qué puede pasar que muestra que es accesoria? Yo se lo dije hace un ratito, a una de las ejemplos, ¿no? Una de las posibles manifestaciones de esa accesoriedad. ¿Qué era? A ver, Antonella, a ver, veo alguna Juliana Calore. ¿Están o no están? Porque yo debo pensar que cuelgan el... no sé para qué, porque también no tienen asistencia en estas clases, pero... Juliana, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy, pero no escuché, Ah, o sea, bueno, no sabés la respuesta, digamos. ¿Quién claro. más? A ver, Paulina. Paulina, ¿estás ahí? ¿Se fue a desayunar, Paulina? Sí, profe, estoy, pero tampoco, no sé. Bueno, recuerden esto de qué pasaba cuando se extingue la obligación principal. O sea, ¿qué pasaba cuando se extinguía? Se extinguía por pago, por compensación, por novación. Si se extingue la obligación principal, automáticamente se va a extinguir la obligación accesoria, en el caso que sea un fiador solidario. Pero eso no va a pasar si yo me estoy constituyendo como codeudor principal, como codeudor, porque no estoy siendo fiador ahí, estoy constituyéndome con una obligación principal. Entonces, si es una obligación principal, no sigue la suerte de otra principal, no depende de otra, y que la otra, las vicisitudes de esa otra obligación le impacten, sino que no va a estar, no se va a dar esa dinámica, que sí se da en el caso que exista la accesoriedad y que va a caracterizar a la garantía y a la fianza como garantía, la accesoriedad. Pero si yo me estoy constituyendo un codeudor solidario, un codeudor, ya no estoy siendo fiador, o sea, no estoy garantizando, y entonces me estoy obligando como principal, y no como garante, como fiador, y por lo tanto con las características de la accesoriedad. Recuerden todo que, por ejemplo, que no se podía constituir por por un monto mayor que el obligado principal, que solamente, digamos, un límite cuantitativo de a cuánto se podía obligar el fiador era la obligación principal, precisamente por esta accesoriedad que caracteriza a la fianza. Entonces, todos estos elementos hablan de la accesoriedad. ¿Qué más? Bueno, ¿qué efectos hay entre deudor y fiador? O sea, tenemos el deudor y el fiador. El fiador está garantizando la obligación del deudor. O sea, el deudor, si no cumple, responderá al fiador. Esta es la relación de ambos, porque después tenemos al acreedor que podrá exigirle
ante el incumplimiento del deudor, el pago al fiador, pero es otro personaje, ¿no? En estas relaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta subrogación? Bueno, ¿qué pasa cuando el fiador cumple con la prestación? Cuando se le exige, el acreedor, por incumplimiento del deudor, va directamente contra el fiador y le exige el pago de esa obligación y el fiador paga. Bueno, queda subrogado el fiador en los derechos del acreedor, y por lo tanto después podrá exigirle al deudor el reembolso de lo que pagó, el reembolso como a los intereses, como los daños que ha sufrido como consecuencia de la fianza. Digamos, está bien, le paga al acreedor, el fiador, porque no cumplió el deudor principal, entonces van contra el fiador y le paga. Ahora, se podrá subrogar, queda subrogado en los derechos del acreedor y le puede exigir el reembolso al deudor de lo que pagó. Bueno, esto no quiero... El fiador hacia el deudor puede interponerse... Bueno, ¿qué pasa? El fiador, antes de pagar, o sea, supónganse que le van a exigir el pago al fiador. Bueno, el fiador tiene que avisarle al deudor del pago que realiza. Le tiene que dar aviso al deudor que está garantizando. O sea, como el deudor no cumplió, el acreedor le va a ejecutar al fiador. Ahora, el fiador, antes de pagar o inmediatamente de pagar, le debe avisar, una vez que paga, al deudor principal que pagó, para evitar que después el deudor principal pague 2 veces, porque podría ser que no se haya enterado, no se hubiese enterado de que el fiador pagó, y después el acreedor le exija también al deudor principal y esté cobrando 2 veces y el deudor pague algo que ya se había pagado. Bueno, ¿qué pasa si, bueno, obviamente que si el deudor, ¿qué va a poder oponerle como defensas al fiador que pagó, pero sin el consentimiento? Supónganse que el deudor no le dio el consentimiento a que pague el fiador, bueno, le podrá oponer en un eventual reclamo que le haga el fiador de reembolso todas las defensas que tenía contra el acreedor en su momento, la relación acreedor, porque recuerden que acá hay varias relaciones, se ven las distintas relaciones que tenemos en el contrato de fianza, ¿no? Es decir, tenemos, esperen que, voy a ponerle acá, la relación tenemos por un lado, los hago con dibujito, pero para que quede bien claro, ya sé que por ahí lo tienen, pero por ahí visualmente es distinto verlo. Entonces tenemos el deudor principal. Después, supóngase que podrá ser la relación. Supóngase que fuera una cuenta corriente, estuvimos hablando del contrato principal. Tenemos acá el acreedor. ¿Bien? Ay. Esto vamos a eliminar. Entonces tenemos el deudor, el acreedor. Esta es la relación principal. Y ellos tienen un contrato en principio, que qué sé yo, podría ser un contrato de alquiler incluso, un contrato de cuenta corriente. Entonces se debe, o sea, el deudor debe al acreedor una determinada prestación, obligación. Esta deuda es garantizada por un contrato de fianza, un fiador, aparece un fiador, un contrato de fianza. Que tiene un contrato. ¿Con quién tiene el contrato el fiador? Esto es así, ¿no? Sending to the frontera. Quiero mandarlo pero no puedo, chicos. Quise hacer un poco rápido esto, pero vamos a sacarlo. Este sería el fiador, entonces dijimos.
Entonces, el fiador garantiza esta obligación del deudor en relación al acreedor. Esto es un vínculo, o sea, ellos van a tener su vínculo con sus derechos, con sus obligaciones, y por eso, ¿qué pasa? Ahora, si no cumple, o sea, si el deudor no cumple con esta obligación, no la cumple, ¿qué va a hacer el acreedor? Ahí sí el acreedor va contra el fiador. Ante el incumplimiento de esta relación principal, el acreedor va y le reclama al fiador. Pero ¿qué pasa, digamos, si... y el fiador, ¿qué dijimos recién? Le tiene que dar aviso al deudor que va a pagar o que pagó. Incluso podría oponerse el deudor. ¿Qué pasa si se opone el deudor a que el fiador pague? Dice, no, si yo válidamente no le estoy pagando, que pensara que válidamente no le está pagando al acreedor por X motivo, y sin embargo el fiador paga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el fiador paga contra la voluntad del deudor? Bueno, lo que decía recién era el deudor eventualmente, porque si el fiador paga, después se va a poder subrogar, lo que denominamos subrogar en los derechos del acreedor, digamos, como que se constituye en la persona, como que se pondría en la persona del acreedor, o sea, ocupa su lugar, él ocupa este lugar para reclamarle al deudor lo que pagó el fiador, lo que pagó por él. Ahora, cuando se ponga en el lugar de acreedor y quiera reclamarle al deudor lo que pagó el fiador, o sea, va y el fiador le reclama al deudor, no sé que estoy haciendo mal, digo otra cosa, chicos, con la flecha, pero cuando le va a reclamar al deudor, y el deudor le dice, no, pero si yo digamos, si se había opuesto a que pague el fiador, si el deudor se había opuesto y le había dicho no pagues al acreedor, podrá después oponerle en el reclamo que le realice el fiador al deudor todas las defensas que tenía contra su acreedor. Si no, porque era nula, no, porque esta obligación, o sea, todo lo mismo que podría haber esgrimido contra el acreedor lo podrá esgrimir eventualmente en un reclamo que le haga el fiador al deudor. Pero bueno, lo que tenemos entonces es que hay una obligación principal, y esta va a ser una obligación, digamos, tiene las características de la accesoriedad. Siempre la fianza tiene características de la accesoriedad, porque va a seguir la suerte de esta relación principal. Es decir, si esta relación principal se extingue por pago, por ejemplo, del deudor al acreedor, por novación, es decir, por transformación de la obligación en otra que la extingue, por compensación, digamos, si se extingue esta obligación principal, también se va a extinguir claramente la fianza porque es una obligación accesoria. Porque se da la accesoriedad, cosa que vimos que no se daba en el caso de codeudores solidarios. Bueno, ¿cuáles son los derechos del fiador? O sea, el garante. ¿Qué derechos tiene el fiador? Ay, paren que, perdón, puede ser que lo copié, quería copiar esto. ¿Cuáles son los derechos del fiador, entonces? ¿El fiador en qué momento tiene derecho a embargar los bienes del deudor? O sea, porque podrá, de alguna manera, piensa en lo siguiente, el fiador también va a pagar, le va a pagar al acreedor del deudor, pero después no se va a querer quedar con los brazos cruzados habiendo pagado, sino que le va a querer pedir un reembolso. Pero bueno, para que exitosamente pueda recuperar lo que pagó el fiador, el deudor tiene que ser solvente, o sea, tiene que tener bienes en su patrimonio. Entonces, eventualmente, digamos, este artículo va a prever casos en donde se le permite, donde se habilitaría al fiador a pedir y a solicitar el embargo de los bienes del deudor. ¿Cuál es la finalidad? Resguardar o proteger el derecho del fiador a poder después repetir el pago contra el deudor. Y que en definitiva tenga bienes, que existan bienes con los cuales el deudor pueda responder. ¿En qué momento entonces? Bueno, si le es demandado judicialmente el pago, si tiene una demanda judicial de pago, en ese caso podrá pedir el embargo de los bienes del deudor. Si venció la obligación, el deudor no cumplió la obligación una vez vencida, bueno, en ese momento podrá pedir también el embargo de los bienes del deudor. Si el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo libera, no lo libera, o sea, hay un compromiso de liberación en un tiempo determinado de la fianza y no cumple con este compromiso,
Esto, recuerden, si transcurrieron 5 años desde el otorgamiento de la fianza, bueno, excepto que tenga un plazo más extenso, pero en principio, a partir de los 5 años del otorgamiento de la fianza, también podría pedir este embargo de los bienes del deudor. En el caso de que el deudor esté asumiendo riesgos distintos, o sea, yo me comprometí a responder por una obligación del deudor principal, pero siempre que se mantuviera un modo de actuar de ese deudor principal. Si yo veo que empieza a actuar de manera temeraria en sus negocios o empieza a asumir riesgos excesivos ese deudor, o empieza a dilapidar sus bienes, a disipar sus bienes, bueno, en ese momento yo voy a ver, la situación cambia, puede ser que este deudor entonces me comprometa mucho más de lo que yo pensé, o pierda parte de su patrimonio y no pueda responder después por sus deudas, entonces le permiten al fiador también pedir el embargo de los bienes del deudor. O en el caso que el deudor se quiere ir del país sin dejar bienes suficientes, o sea, hay un intento de huir, digamos, de huir a otro país sin bienes, ¿no? Y dejar ningún bien acá en la República Argentina para el pago de la deuda. O sea, si pudiera acreditarse o haber indicios fuertes de cualquiera de estas situaciones, podrá eventualmente justificar un pedido de embargo de bienes del deudor por parte del fiador, como un derecho del fiador. Bueno, los artículos 15, 96 y 98 nos van a hablar de la extinción del contrato, de extinción de la fianza. Recuerden que dijimos, como principio de la accesoriedad, la característica de accesoriedad que tiene la fianza, si se extingue la obligación principal garantizada, se extingue la fianza, ya sea por pago, por compensación, por novación. En esos casos de extinción de la obligación principal, también, como consecuencia de la accesoriedad de estos contratos, se extingue la fianza. Hay modos de extinción propios, o sea, uno entonces, ¿cuáles son las dos vías de extinción de la fianza? Uno es típico, se extingue la obligación principal, se extingue la fianza. ¿Por qué? Por el principio de accesoriedad. Pero después hay modos de extinción propios de la garantía, de este tipo de garantía, propios o característicos de la garantía. Por ejemplo, si por un hecho del acreedor, estamos hablando, ubíquense siempre de qué personaje estamos hablando en este haz de relaciones distintas, de quién estamos hablando. Acá dice, si por un hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Qué les parece? ¿Qué referirá? Si por el hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. ¿Qué significará eso? ¿Por qué será un modo de extinción? Otro modo, los dejo pensando esto, ahora lo vemos, pero otro modo de extinción es si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación y sin consentimiento del fiador. O sea, si el deudor, si el acreedor, pero le da más plazo, digamos, o se constituye por más plazo esa deuda y sin consentimiento del fiador, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos, por más tiempo, un alquiler por mucho más tiempo, y entonces que quede comprometido el fiador por más tiempo. Bueno, en ese caso también, ¿dónde quedé? Acá. Si se prorroga el plazo sin consentimiento del fiador, porque implica más riesgo. Siempre que hay una prolongación de plazo de cumplimiento, hay más riesgo y más compromiso. Entonces, en este caso también se fianza. Si se prorroga un contrato de alquiler sin consentimiento del fiador, y se entiende que la fianza está extinguida. Si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y no nacieron, o sea, todas las que no hayan nacido, a partir de ese momento se considera extinguida a partir para esas obligaciones futuras. Porque recuerden, para la fianza general es que no se considera se considera
extinguida esa fianza, pero las obligaciones que nacen a partir de los 5 años del otorgamiento de ese contrato. Si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador y deja caducar la instancia contra el deudor principal. O sea, en ese caso se extingue la fianza, porque recuerden en este caso que hablamos de la fianza simple. Bueno, no está iniciando, el acreedor no inicia ningún tipo de acción contra el deudor principal. A pesar de haber sido intimado por el fiador, no inicia acción. Bueno, en ese caso el fiador, digamos, porque así lo dispone la ley, se va a decir, no, esta fianza está extinguida, entonces. Porque la idea de la fianza es que primero, lo que respecta a la fianza simple, primero ir contra el deudor principal. ¿Qué pasa si inicia un juicio contra el deudor principal y deja caducar la instancia? ¿Sabes lo que es dejar perimir la instancia? ¿Qué es dejar perimir la instancia o caducar la instancia? ¿Qué les parece? ¿Qué es dejar caducar la instancia? ¿O qué les suena? Dejarla vencer, que pase el tiempo. Que bueno, que pasa el tiempo y ¿qué? ¿Qué? Digamos, ¿qué sería? ¿Que pasa el tiempo? Y que se extinga el derecho. Bueno, que pasa el tiempo, sí, Nair. En realidad, vos estás en un proceso, cuando dice perimir la instancia, en realidad habla a nivel procesal. Dice, dejaste pasar el tiempo. Por ejemplo, acá hablan de si no hay actividad de las partes, dice, si en un proceso judicial el actor o las partes no instan, no impulsan el proceso durante 6 meses o 9 meses, depende del juzgado que esté hablando, depende del procedimiento, se considera que la instancia está caducada. O sea, que caduca la instancia. Entonces, en ese caso, dejar caducar la instancia, es decir, no ser activo en ese cobro, ¿no? No impulsar el procedimiento para cobro y dejando que incluso se extinga y caduque la instancia. Eso se refiere. Entonces, dice, como que muestra una inactividad del acreedor en relación a querer cobrarle al deudor. Entonces, por eso dice, bueno, si vos estás siendo totalmente inactivo en relación al deudor principal, la ley recepta esas circunstancias y dicen, bueno, si este es el escenario, se va a permitir que la garantía se extinga, ¿no? Porque son conductas que evidencian mucha inactividad del acreedor en relación al cobro hacia el deudor principal. Y recuerden que la fianza, en principio, es un contrato accesorio, no principal. Y bueno, y después también la novación de la obligación principal. Novación implica la transformación de una obligación que tenía unas características en otra obligación. La novación implica, por ejemplo, que cambian plazos de cumplimiento, cambian el capital, se debe más o menos capital, intereses, tasas de interés, es decir, cambios en lo que es la estructura de la obligación que la transforman en otra, y entonces ante la innovación de la obligación principal se extingue la fianza. Aunque el acreedor haga reserva de que conserva los derechos del contrafiador, no importa esa declaración, se considera extinguida la fianza. Salvo el caso de acuerdo preventivo, en el marco de un concurso, acuerdo preventivo, en ese caso, bueno, sería una de las excepciones que establece la ley. ¿Qué más? Entonces, bueno, y volviendo al punto 1, no puede hacerse efectiva, si por el hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en otras garantías. Ustedes piensen que el acreedor, quizás el incumplimiento de esta relación principal, el deudor no solamente constituyó un contrato de fianza, sino que también quizás constituyó una prenda también, o puso mercadería asegurando esta obligación principal, esta relación principal. Podría haber constituido también entonces una prenda, además de la fianza. ¿Se entiende? O sea, esta garantía más también la fianza. Y bueno, lo que refiere el artículo es, digamos, ¿qué pasa si hay algún tipo de conducta por parte del acreedor que le deje y ocasione la pérdida de estas garantías adicionales, ¿no? Es decir, que por un hecho
del acreedor, se pierdan estas garantías extras que ha constituido el deudor en cumplimiento de su obligación. No sé, podría ser, qué sé yo, que por descuido se rompen o se destruye o hay una avería importante a los bienes que se constituyeron en prenda. Y ocasiona que un daño importante, pero por culpa del acreedor, que no los guardó bien, que los guardó en un lugar inadecuado, que sin querer tiró un cigarrillo y se incendió el lugar. Y entonces ya no tengo más esta garantía. Y yo cuando constituí la fianza, miré qué garantías había también en cumplimiento de la obligación, porque después yo me voy a colocar en el lugar de acreedor y podía eventualmente, yo sabía que podía, después tenía esas maquinarias o esos bienes en resguardo de la deuda. Y por eso me constituí como fiador. Si yo hubiese pensado que esta prenda no existía o que no existían estas otras garantías extras, yo no me hubiese constituido en fiador como me constituí. ¿Se entiende la idea de que no pueda hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza? Fíjense que acá ponemos, se da por supuesto que el fiador tuvo en miras esas garantías y privilegios para afianzar al deudor, ya que en caso que la fianza se efectivizara, el fiador podía recuperar lo pagado subrogándose los derechos del acreedor. O sea que el fiador sabía que si pagaba, después podía ir y cobrarse de los bienes que estaban prendados, o de otro tipo de garantía, o de otros fiadores, no sé, o que hubiera otros fiadores, u otras garantías. Esto es lo que está detrás, digamos, de esto. Te lo muestro así porque por ahí es importante entender, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Que no se puede, digamos, ¿a qué se refiere con esta subrogación? Entonces, ¿qué es esta idea de la subrogación, chicos? ¿Qué entendieron del tema de la subrogación en los derechos del acreedor? ¿Qué significa subrogarse a los derechos del acreedor? ¿Qué les parece? Que va a poder cobrarse del deudor o de las otras garantías que tenga. Exacto, Juliana. En realidad, bueno, como que se pone en el lugar del acreedor, es como si el acreedor fuera ahora él, ¿no? Como que se toma el lugar del acreedor para exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación y eventualmente las otras garantías que se hacen constituido. Como que ocupa su lugar de alguna manera, porque pagó él, entonces, bueno, ahí, a partir de ese momento, como ocupa el lugar del acreedor y por exigirle al deudor o eventualmente el cobro de otras garantías que se hayan constituido para asegurar el cumplimiento de su obligación. Bien. Bueno, hasta acá contrato de fianza. Recuerden que esta es una garantía personal. ¿Por qué es una garantía personal y no una garantía real la fianza? Acá Camila me pregunta si la fianza es accesoria de un contrato principal y la fianza se extingue. ¿El contrato principal también? No, precisamente porque lo accesorio es la fianza. O sea, la que tiene el carácter de accesoria es la garantía. El contrato es principal. Entonces, no, si la fianza se extingue, el contrato principal queda exactamente lo mismo, las mismas condiciones, no le pasa nada al contrato y a la deuda principal. Eso ténganlo presente. Entonces, ¿por qué decía? ¿Qué les pregunté? Ya me olvidé. Ay, ¿qué les dije? Lo No de me real, he contestado tampoco, pero... Lo de por qué es personal. Ah, sí, porque es personal y no real. porque no se tiene el derecho real de persecución y preferencia. Perfecto, bien, Nair. No está el derecho de persecución y de preferencia. Pero ¿y qué más? Porque responde con todo el patrimonio. Exacto. O sea, responde con todo el patrimonio, no con un bien específico, y tampoco se constituye ningún derecho real, sino un derecho personal. No hasta el beneficio de preferencia, ni el de rey persecución o de persecución.
Perfecto. Muy bien, Nair y Julián. Bueno, vamos ahora sí a un contrato de una garantía real, que es la prenda. Recuerden que la prenda se constituye sobre bienes concretos, sobre objetos o mercaderías, y en este caso podrán ser registrables o no registrables, esos bienes sobre los cuales recae la prenda, porque yo puedo prendar un vehículo, que esto se da mucho en los contratos de ahorro previo, vieron que cuando salís adjudicado después te prendan el vehículo, o sea, hay un derecho real que constituye. ¿Por qué ¿por qué prendan el vehículo? ¿Por qué abren una prenda del vehículo en un contrato de ahorro cuando vos salís adjudicado, pagás y todavía estás adeudando? O sea, todavía quizás no pagaste todo el auto. Te lo adjudicaron antes porque se cumplió ese requisito que establece el contrato, por sorteo, por lo que fuere, pero vos seguís teniendo deuda. Entonces, la empresa, digamos, automotriz, va a prendar ese auto a su favor, porque continúa siendo el auto, vos estás en deuda todavía, sos deudor, la empresa de automóviles es acreedora, y entonces para asegurarse que vos vas a seguir, vos está bien, saliste adjudicado y tenés el beneficio ahora de usar el auto, pero esa empresa, una de las cosas que va a hacer, porque vos seguís siendo deudor, es prendar ese auto. Porque si vos no pagás, el auto va a ser garantía de ese cumplimiento de tu deuda. Un ejemplo con un bien registrable. Ahora, podría ser que yo esté prendando una maquinaria que no sea registrable, o mercaderías de un local, insumo, materia prima. ¿Cuáles son las distintas clases de prenda? La prenda puede ser prenda común o con desplazamiento, y la prenda con registro sin desplazamiento. Prenda con desplazamiento, ¿por qué? Porque el bien prendado no va a estar en manos del que constituye la prenda, sino que pasa a estar en manos del acreedor en general, o sea, o de un tercero designado por las partes. O sea, esas maquinarias no van a quedar en manos de la empresa que las da en prenda, sino que van a quedar en manos del acreedor, o de un tercero designado por las partes. Es decir, que hay un desplazamiento de ese bien que va a garantizar la obligación no va a quedar en manos del deudor, por ejemplo, sino que, y el deudor no va a poder hacer uso de ese bien. Esta es una de los inconvenientes de la prenda sin desplazamiento, perdón, de la prenda con desplazamiento, que es la prenda común. Porque sale de mi poder ese bien y pasa a ser poder del acreedor. Entonces, la prenda común es un derecho real, de origen convencional, accesorio, puede garantizar obligaciones de cualquier clase, también obligaciones futuras, obligaciones eventuales, condicionales. Esa garantía entonces se va a ejercer con la posesión de esas cosas muebles. O sea, lo que se garantiza, el objeto de contrato de prenda es una cosa mueble. Si es prenda común, es una cosa mueble no registrable. O créditos instrumentados, o sea, un determinado crédito que tenga un instrumento que yo pueda prendar, que esté instrumentado, también podrá ser objeto de prenda. O sea, que pueden ser bienes muebles no registrables, porque si fueran registrables vamos a hablar de prenda con registro. En el caso del auto estamos hablando de una suerte de prenda con registro. ¿Por qué? Porque vieron que yo les di, en el caso del auto y el contrato de ahorro previo, la persona sigue usando el auto, o sea, va a usar, el deudor está en uso del bien. No es que se desprende de ese uso, no es que se desplaza ese bien a poder en posesión del acreedor, sino que ese bien continúa en uso del deudor y, por lo tanto, digamos, uno de los inconvenientes de la prenda común que estamos hablando es que el bien va a salir de poder de posesión de ese titular del bien y pasa a posesión del acreedor o de un tercero eventualmente. En este caso, entonces, el instrumento, el contrato de prenda no se tiene que inscribir en ningún registro. O sea, acá no tenemos que inscribir el contrato en ningún registro público. La prenda con registro es la prenda que se denomina sin desplazamiento. O sea, los bienes siguen en poder del deudor o siguen en el poder del titular del bien, pero no se tienen que ir a manos del acreedor. ¿Cómo está regulada la prenda con registro? Por una regulación especial, que es el decreto ley 15.348, que fue ratificado por la ley 12.962 y luego por un decreto modificatorio, que es el 897. O sea, es una regulación específica
no está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que está regulado en esta legislación especial. A diferencia de la prenda común, en la prenda con registro no tenemos el desplazamiento de la cosa mueble y la cosa queda en poder del titular de esa cosa, pero no se desplaza. Yo me acuerdo que una vez tuve que también inscribir un contrato de prenda con registro, era de máquinas, de maquinarias de una empresa. Y bueno, y nada, había que ir al registro de créditos prendarios, poner todos los datos, pero esas máquinas nunca salieron del poder de disposición, de posesión de la empresa. Las máquinas estaban en la empresa, pero estaban prendadas. Se terminaron prendando, que quiere decir que resguardaban el cumplimiento de determinadas obligaciones, que eran de un contrato encima, o sea, resguardaban un contrato y creo que ahí había que poner, pusimos monto máximo, ahora no me acuerdo exacto cómo fueron los términos del contrato, pero lo que sí puedo decir es que en una prenda con registro, porque en ese caso no hubo desplazamientos, o sea, las máquinas continuaban en poder del deudor, eran bienes registrables, porque podían identificarse claramente esas maquinarias, y bueno, y se hizo un contrato de prenda con registro. Entonces, prenda común, prenda con registro. ¿Qué caracteriza esta prenda común? ¿Cómo es la regulación de la prenda común o con desplazamiento? Que dijimos que era sobre bienes muebles no registrables o créditos instrumentados. Bueno, es un contrato formal, o sea, se puede constituir bajo la forma de un instrumento privado o un instrumento público, pero se establece la forma escrita y bajo entonces el instrumento privado público. Bueno, esto es lo que les decía, ¿qué desventaja tiene? Y que la persona deja de tener disposición de ese bien. El bien se traslada a poder del acreedor o de un tercero designado por las partes, pero digamos, deja de estar en poder y a disposición del deudor. Se inmoviliza ese objeto grabado, sale de la esfera de protección del propietario. Bueno, entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto del constituyente? El que constituyó la prenda, es decir, el dueño de la prenda, sigue siendo dueño, tiene la propiedad de esa máquina. Supongamos que es una máquina que sí va a salir del poder del acreedor, que no es con registro, sino que es una prenda común. Es decir, bueno, yo me la llevo, el acreedor dice, está bien, vos me garantizás la deuda con esto, pero yo me quedo con la máquina. Va a quedar a mi resguardo la máquina. Entonces, el constituyente, el dueño de la máquina, sigue siendo dueño de la máquina que constituyó esa prenda, pero no puede disponer, no puede gozar de ese bien, no puede disponer materialmente de ese bien. Y el acreedor prendario, o sea, el que está guardando la máquina, que está protegiendo esa máquina, responde, no sé, a ver, te garantizo mi saldo deudor de la cuenta corriente que tenemos con esta máquina, ¿no? Ante cualquier incumplimiento mío, vos vas a tener esta máquina de resguardo en seguridad de esa deuda que yo puedo tener, que puede existir deuda a tu favor. Entonces tengo la máquina, pero bueno, el acreedor prendario, o sea, yo, acreedor, no soy propietario de esa máquina, no tengo la propiedad, no puedo disponer de esa máquina. Esa máquina está en prenda. O sea, y por ahí lo que tiene la prenda con desplazamiento es porque la desplaza, para que asegurarse, como no es registrable, si yo no me la llevo y la guardo o la dejo a protección de un tercero, esa máquina, ese deudor me dice, está bien, yo firmo un contrato de prenda conmigo, pero si se la queda, después la puede disponer y la puede llegar hasta vender. ¿Y yo qué hago? Porque es un bien no registrable. Recuerden que estamos hablando de prenda con desplazamiento. Por eso está esta idea de que se va y que se desplaza la cosa y se la lleva la persona que le interesa porque le deben algo, entonces esto es un resguardo de esa deuda, que es el acreedor. ¿Cuáles son los caracteres de este derecho real de prenda? Bueno, los caracteres propios de todos los derechos reales de garantía, ¿no? La convencionalidad, accesoriedad, especialidad crediticia, digamos, siempre tiene que especificarse a qué crédito, por qué crédito responde, por qué crédito, si las características de ese crédito, cuál es el monto máximo. Muchas veces se hace la exigencia de que haya un monto máximo por el cual se compromete en virtud de esa prenda, ¿no? Es decir, ¿cuál es el monto máximo de compromiso? En el caso de que se garantizasen obligaciones futuras, por ejemplo, o obligaciones que no nacieron, obligaciones indeterminadas. Bueno, todas estas son características propias, vayan en la parte general de derechos reales. Acá tenemos los artículos a los cuales responden.
¿Qué es lo que no voy a poder grabar con una prenda común? Y no voy a poder grabar con una prenda común un bien registrable. Sí, ahí lo voy a poder grabar con una prenda con registro, ¿no? Que está regulado en esta legislación especial que yo les decía, con requisitos específicos, pero si es un bien registrable solamente podrá ser pasible de una prenda con registro. O sea, en ese registro deberán cumplirse las formalidades que establece ese organismo para constituir esa prenda. Pero no mediante una prenda común. Bueno, podrá existir lo que se denomina una prenda irregular. ¿Recuerdan lo que decíamos del depósito irregular? ¿Por qué? Porque en este caso lo que se entrega al acreedor, se entregan cosas fungibles o cosas, de carácter fungible. Y entonces dice, bueno, en este caso la entrega de la cosa al acreedor lo convierte en propietario y no habría estrictamente una prenda, porque recuerden que las características de la prenda es que no esté actuando como propietario. Entonces, ¿qué hay en la prenda irregular? Una transmisión de dominio con la obligación del acreedor de devolver al constituyente la misma cantidad de cosas, de la misma especie y la misma calidad. Entonces, digamos, este caso es la prenda irregular. La prenda irregular yo estoy entregando cosas fungibles. Por ejemplo, dinero. Y entonces hablamos de prenda irregular. La prenda regular, ahora, ¿qué pasa? Si yo entrego cosas fungibles, pero la entrego cerraditas en una caja a la cual no puede tener acceso el acreedor, fíjense, en un sobre cerrado, y el acreedor no puede tener ese acceso, se constituye una prenda regular. Recuerden lo que habíamos visto del depósito, también es el mismo tipo de análisis que realizamos cuando hablamos de depósito regular o irregular. Pero ¿qué eran los bienes fungibles? ¿Qué eran las cosas fungibles? Otro ejemplo que no sea el dinero, de cosas fungibles, ¿qué se les ocurre? Mercadería. Pero, ¿qué tipo de mercadería? Hay que ver qué tipo de mercadería. ¿Quién habló recién? ¿Juliana o no sé quién habló? Habría que ver qué tipo de mercadería quizás, porque no sé si toda la mercadería es fungible o no fungible, no sé. Que sea algo industrializado, debería ser. Bueno, podría ser, supónganse, no sé, qué sé yo, que le entregaran bolsas de arena, por ejemplo. Es bastante claramente fungible, me da lo mismo, que está bien, habrá calidades, bueno, pero que me den si hablamos de una X calidad de arena, digo, bueno, que me den una bolsa u otra, me da lo mismo, siempre que sea la misma calidad y la misma especie, ¿no? Entonces son unas cosas fungibles, sí, podría ser, lo habíamos dicho en el ejemplo de los granos, como típicamente fungible, pero bueno, fíjense esto, ¿no? Te estoy entregando algo que es fungible y entonces pasa a ser propiedad del acreedor. Y lo que se compromete el acreedor eventualmente es a devolver la misma calidad y la misma del mismo género y de la misma cantidad de cosas y la misma calidad y cantidad. Eso hablamos de lo que es prenda irregular. Bueno, ¿qué requiere entonces para constituirse una prenda común? Para la constitución de este contrato de prenda común. Primero, un contrato constitutivo de la prenda, o sea, se firma un contrato por el cual se constituye la prenda sobre esa máquina o sobre esa mercadería, y luego también se requiere la tradición de la cosa, la entrega de la cosa al acreedor o a un tercero que designen las partes. Pero para que efectivamente nazca el derecho real que es la prenda, o sea, la prenda como derecho real, se tiene que dar el título, es decir, el contrato de prenda, el convenio de prenda, que constituye la prenda, más el modo. ¿Y cuál es el modo? La tradición o la entrega de la cosa. Siempre que hablamos de derechos reales se habla de título y modo, porque a veces para constituir un derecho real no es suficiente un contrato, un convenio, el título, sino que se requiere algo más. ¿Y qué es ese algo más? El modo. ¿Y qué es el modo en este caso? La entrega de la cosa. O sea que para que nazca el derecho real de prenda, en este caso, no solamente voy a tener que tener un contrato de prenda, un convenio, un papelito firmado por las partes, un instrumento firmado por las partes donde constituye el contrato de prenda, sino que además se tiene que dar la entrega del bien en cuestión al acreedor. Sí, si se firmó este contrato, pero no se entregó la máquina al acreedor o a un tercero, podríamos decir que no nació el derecho real todavía de prenda. En este caso, prenda común.
Entonces, la prenda, ¿en qué momento nace el derecho real de prenda? Con el desplazamiento de la cosa, con la entrega de la cosa. Sin el desplazamiento de la cosa, sí voy a tener un contrato donde las partes contraen determinadas obligaciones, pero no nace un derecho real todavía, con todas las características que dijimos que tenía el derecho real, que es el derecho de preferencia, el derecho de persecución. Digamos, no se van a dar todas estas características de derecho real que se van a dar recién y que van a nacer recién con la entrega, con el cumplimiento del modo, de ese modo que exige la ley. El artículo 2229 va a hablar de cuál es el procedimiento para ejecutar la prenda. Las partes pueden pactar cuál va a ser ese procedimiento, ¿no? Es decir, que pueden establecer que la cosa prendada se venda, es decir, en el caso de incumplimiento. ¿Qué pasa si se incumple el deudor principal con su obligación y hay que ir a ejecutar esa prenda para el acreedor dice, bueno, no cumplió el deudor principal, voy a ejecutar la prenda, este derecho de garantía que se constituyó a mi favor, ¿no? Y me voy a cobrar de esa máquina, supónganse. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento para ejecutar esa prenda? Bueno, puede vender, puede venderse en subasta pública, por ejemplo, la cosa prendada podría venderse en subasta pública. Bueno, acá establece la ley que deberá anunciarse con 10 días de anticipación, en el diario del lugar, etcétera. También podrá subastarse en un mercado particular. No sé si era un título que se había garantizado, yo tenía, no sé, una acción o un bono, digamos, prendado, podría de luego venderlo en el mercado respectivo, ¿no? Es decir, venderlo en una bolsa en el mercado, como se vende cualquiera de estos títulos, al precio que cotiza en ese momento en el mercado. O, digamos, ¿qué más? Las partes pueden convenir simultáneamente con la constitución del derecho real de prenda, que se adjudique al acreedor esa cosa, o sea, que directamente se entrega al acreedor esa cosa, pero que la estimación del valor de la cosa queda supeditada a lo que determine un experto. Es decir, un experto o, digamos, un perito que determine cuánto vale la cosa. Porque lo importante es eso, que no sea cualquier valor por el cual se ejecute la prenda. O sea, que haya una cierta objetividad al momento de determinar el valor de esa cosa. Por eso dice, bueno, sí, lo podrías vender en un mercado tiene un precio de cotización, es algo bastante objetivo, es decir, es el precio en el cual se vende ese mercado. Pero si no dice si se puede pactar que se adjudica la cosa al acreedor directamente, bueno, digamos, podrán pactar las partes que se supedite al valor que establezca un experto que las partes designan. Bueno, en el caso de tener que ejecutar esta máquina o entregársela directamente en propiedad al acreedor, el valor por el cual se la entregue va a estar determinado por un experto, ¿no? Es decir, por un perito especial o conocedor de estas máquinas que determine cuál es el valor de esta maquinaria. Dice, si no lo establecieron las partes, después lo va a establecer el juez. O se puede establecer un procedimiento especial en las partes que determinen a seguir para ejecutar esta prenda. Y pueden establecer las partes libremente en el contrato cuál va a ser este procedimiento para ejecutar la prenda. Pueden establecer la venta en el mercado o por un tercero o a los precios que establezcan, que se va a vender al precio de mercado o el precio, digamos, que cotice ese instrumento. Obviamente el acreedor va a poder adquirir esa cosa, entonces al precio, digamos, la cosa por la compra en subasta, por adquirirla al acreedor, el mismo acreedor por adquirir la cosa en subasta, o en esa venta privada, o por la adjudicación de la cosa. ¿Qué es lo que caracteriza paren. ¡Ay! Se me fue como, se me amplió, que no está mal en realidad ese formato, a ver, pero bueno. Pero prefiero ver ahí por dónde estoy en los... Bueno, ¿qué características entonces tiene la prenda? ¿Cuál es una de sus características en cuanto a su ejecución? Que es autoliquidable. ¿Qué quiere decir que es autoliquidable? Que yo no tengo que ir a los tribunales, digamos que es una manera bastante ágil de cobrarse y evitar, no es que tiene que ir al tribunal necesariamente o tocarle la puerta a un juez para lograr liquidar esa prenda, ¿no? Es decir, lograr cobrarse esa prenda. Esta autoliquidación es una característica de la prenda común y que entonces
que le permite que las partes mismas prevean el procedimiento para liquidar esa prenda sin tener que ir necesariamente a los tribunales y hacer un procedimiento judicial para cobrarse. La autoliquidación, entonces, es una de las características de la prenda. O sea que esta venta de la cosa, que es prendada, o la adjudicación de la cosa al acreedor, no necesita de la intervención de un juez. Ante la mora del deudor, ante la mora del deudor principal, la sola orden que imparte el acreedor a un tercero, o sea, la orden del acreedor o siguiendo el procedimiento que las partes pactaron para vender la cosa o para adjudicársela al acreedor, bueno, directamente lo que se obtiene de esa venta se aplica a la cancelación de la deuda, pero no es necesario que intervenga ahí un juez, no necesariamente, salvo un conflicto, no que haya un conflicto entre las partes, pero si no lo hay, no necesariamente debiera intervenir un juez. Y el acreedor automáticamente va a vender la cosa, va a seguir el procedimiento convenido para vender esa cosa y para hacerse del valor de la cosa, digamos, y por eso hablamos de autoliquidación, sin necesidad de intervención judicial. Chicos, me estoy quedando sin batería. Me esperan 2 segundos que voy a conectar la compu, porque si no en cualquier momento va a morir mi computadora. Un segundito, ¿eh? Ya estoy. Bueno, listo. Bueno, les vuelvo a compartir. Acá estamos. Bueno, como les decía, entonces una de las características de la prenda común es este carácter que tiene de ser autoliquidable. O sea, esto le da a las relaciones comerciales, a las relaciones contractuales, agilidad, que es lo que busco. Ustedes recuerden siempre esto de relacionar un poco cada una de las regulaciones con los principios del derecho comercial, con las características que hablamos que tenía el derecho comercial. Se busca que la norma dé agilidad en las transacciones comerciales, ¿no? Que sea lo más ágil posible, porque eso dinamiza la actividad económica, dinamiza los negocios. Y en este caso lo que les da a las partes es una garantía de cumplimiento de la obligación y una vía bastante expedita y rápida para cobrarse, si en el caso de que el deudor principal no cumpla, ¿no? Y dice, bueno, no necesariamente tenés que ir al tribunal, podés seguir el procedimiento al acreedor, digamos, cumplir con el procedimiento que pactaron y hacerse del valor de ese bien prendado, pignorado es con prendado. Ahora, ¿cuál es la protección que se le da al deudor, digamos, al constituyente de la prenda y demás? Bueno, deberá rendir cuentas, digamos, el acreedor deberá rendir cuentas al deudor y al propietario de la cosa de cómo fue esa venta, ¿no? De lo vendido, de cuáles fueron las condiciones de esa venta y del cumplimiento de lo pactado. Eventualmente, si el acreedor no cumplió con lo pactado y lo hizo indebidamente o no cumplió digamos, con la norma o con lo convenido, podrá el deudor o el propietario del bien pignorado o prendado impugnar judicialmente esa venta. Pero bueno, eso no obsta a que es válida esa venta extrajudicial que hace el acreedor de la cosa. Bueno,
Entonces, como les decía antes, se les permite a las partes libertad, o sea, pleno ejercicio de su autonomía de la voluntad, para designar quién va a realizar la venta de la cosa, ¿no? O sea, cómo se va a vender la cosa, cómo se fija el valor de la venta o el valor base de esa venta o de esa adjudicación y el procedimiento para ejecutar esa prenda. O sea, hay una amplia libertad que se da a las partes para esto. Ahora, sí, los límites de siempre que decimos, hay autonomía de la voluntad y cuál es la autonomía de la voluntad, las costumbres, que no haya ejercicio abusivo del derecho. Digamos, ¿qué es lo que busca impedir? Que esos mecanismos de venta del bien en cuestión o de la fijación del precio del bien no quede supeditado al parecer o al arbitrio de una sola de las partes intervinientes. O sea, se busca que ese mecanismo por el cual se establece el valor de la cosa liquidada, se valora un criterio de razonabilidad, un criterio objetivo, imparcial. Por eso es que se refiere a que determine el valor un experto, un tercero experto, ¿no? No se permitiría que el valor lo determine, del valor de realización del bien lo determine unilateralmente una de las partes. Dice, no, bueno, se vende a tal precio y eso puede ser, digamos, que haya criterios razonables, o que se venda en el mercado al precio de cotización del mercado, o que si no se vende en el mercado, el precio, digamos, lo determina un experto, o el criterio de evaluación de ese bien lo determina un experto, porque para que sea bastante objetivo el valor determinado del objeto en cuestión. Por lo tanto, lo que se busca es que no haya un desequilibrio, que no haya un abuso de una de las partes. Bien. Bueno, no es requisito, digamos, para la ejecución del bien prendado, para proceder a la ejecución, no es necesario intimar fehacientemente el pago al deudor o al propietario no deudor del bien. O sea, no es necesario intimar al deudor principal para permitir la ejecución del bien prendado. Es decir, no es que queda viciado, perdonen, al revés. Estoy diciendo al revés, o sea, efectivamente tenés que intimar al deudor principal previamente para que tenga validez todo el procedimiento de ejecución de la prenda. De lo contrario, toda la ejecución quedará viciada de nulidad. Esto lo van a tener en el artículo 2200 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero sí, es necesaria esta intimación previa, esta intimación fehaciente. ¿Qué significará una intimación fehaciente? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser un vehículo para intimar fehacientemente y qué no será una intimación fehaciente? ¿Qué podrá calificar como intimación fehaciente y cuál no? Documentada por escrito puede ser que sea fehaciente. ¿Y qué significa documentada por escrito, Juliana? ¿Cómo podrías hacerla? Carta documento. Sí, Candela. Una carta documento, por ejemplo. O que te lo firmara, ¿no? Que si, bueno, vos intimás y la persona te firma y dice, bueno, lo recibí, podría ser. Es decir, vos tenés que tener algo documentado y que lo puedas, o por un escribano, vas con escribano y una constatación por escribano que vos le requeriste y que esa persona, bueno, tuvo su negativa, pero bueno, sí, tengo que tenerlo documentado. Lo más claro es hacer una carta documento. Profe, un telegrama no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es en materia laboral, digamos, ahí lo tenés si hablas de telegramas cuando hablas en la parte obrera en materia laboral. No, digamos, no sería el ámbito Claro. para utilizar ese vehículo o ese instrumento de comunicación. Es en otra área del derecho. Pero bueno, entonces esa intimación previa va a ser exigible para que ese procedimiento de ejecución de la prenda tenga validez. Bueno, y la otro tipo de prenda, en contraposición a la prenda simple o con desplazamiento, tenemos la prenda con registro o sin desplazamiento. La prenda simple está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación.
La prenda con sin desplazamiento está regulada entonces en este decreto, que acá les pone la última modificación es el decreto 897 del 95. En esta prenda la característica es que no se desplaza el bien, o sea, no se entrega al acreedor el bien prendado, sino que simplemente la prenda va a constar en un registro. Y bueno, es lo que le daba el ejemplo del contrato de ahorro previo. Compro el auto con un crédito prendario y bueno, el automóvil está prendado, pero yo estoy en uso del automóvil, estoy usando el automóvil, nada más que el automóvil está prendado a favor de la empresa que me otorga este financiamiento para la compra del auto, ¿no? Pero yo sigo teniendo, en ese caso puntual, es un caso típico de prenda sin desplazamiento porque la persona sigue en uso del bien en cuestión, ¿no? En general es para bienes registrables, en el caso de prenda con registro, tiene que ser un bien registrable, tengo que tener un registro. En el caso de un automóvil, el registro del automotor es donde va a constar esta prenda, este derecho real. Pero bueno, podría tener otro tipo de prendar, no sé, una embarcación también, o cualquier otro tipo de bien que tenga un registro. Recuerden que si es prenda común, es de bienes no registrables. Y al revés, por el contrario, en el caso de la prenda sin desplazamiento. ¿Cuáles son los distintos tipos de prenda con registro, clases de prenda con registro? Tenemos la prenda fija. La prenda fija de prenda con registro, la cosa va a quedar en poder del deudor y para poder afectarla al derecho de prenda se la va a inscribir en un registro. O sea, la cosa mueble a prenderse la debo individualizar. Bueno, en este caso es lo que les decía de los automotores, o sea, tengo el registro de la propiedad automotor. La prenda de un automotor es una clase, una típica modalidad o supuesto de prenda fija con registro. Si no tengo un registro específico, porque en el caso de los automotores yo tengo un registro especial a los efectos de la inscripción del dominio o de los derechos de garantía que se constituyan en ese bien, se van a inscribir en el registro de la propiedad automotor. ¿Qué pasa cuando no tengo un registro específico? Que era el caso que les daba a veces en el caso de las máquinas que me tocó en ese contrato. No había un registro específico y entonces se registraba ¿en dónde? En el Registro Nacional de Créditos Prendarios. En el Registro Nacional de Créditos Prendarios, ahí se registra ese contrato de prenda sin desplazamiento. Podría ser, por ejemplo, maquinarias. También es un típico contrato o clase de contrato de prenda fija. ¿Por qué? Porque la persona, el deudor, sigue en posesión de los bienes. O sea, los bienes no se trasladan. No sea este desplazamiento que sí era exigencia de la prenda común, que la cosa se trasladara al poder del acreedor. En la prenda con registro no se trasladan, las cosas siguen en poder del titular de esos bienes o siguen en el poder del constituyente de la prenda. Entonces, el dueño de los bienes que está dando en prenda, o sea, el dueño de los bienes prendados puede seguir valiéndose de esos bienes, puede seguir utilizando esos bienes. ¿Y esto cuándo va a ser? En el caso de la prenda flotante. Perdón. Teníamos por un lado la prenda fija y por otro lado la prenda flotante. Si se denomina prenda con registro flotante, es sobre mercaderías y materias primas que pertenezcan al deudor. Y claro, la persona que si es sobre mercaderías o materias primas, continuamente se va renovando, o sea, uno continuamente va vendiendo mercaderías. No es que vos inmovilizás una mercadería y no la podés vender y queda inmovilizada por el contrato de prenda. Porque es una prenda flotante, o sea que es sobre una determinada cantidad de mercadería, pero esa mercadería se va renovando y sigue en el proceso de industrialización, en el proceso de ciclo económico. ¿Por qué es flotante? Porque sigue recayendo sobre la mercadería que se va renovando. O sea, yo voy vendiendo parte de mercadería y se va renovando y voy comprando nueva mercadería. Bueno, esa prenda flotante no es que recae exactamente sobre esos bienes, sino que continuamente va recayendo sobre la nueva materia prima que yo vaya teniendo, sobre las nuevas mercaderías que yo vaya teniendo en el local y que ingrese en mi ciclo productivo, pero no exactamente sobre esa bolsa de arena o sobre esa, sino que sobre
digamos, el giro, ¿no?, de mercaderías y materias primas que yo vaya teniendo, sobre eso va a constituirse esa prenda flotante. O sea que el dueño de esos bienes los sigue utilizando en su proceso económico, no es que quedan inmovilizados. También yo podría pactar, recuerden que estamos en autonomía de la voluntad, yo podría pactar que decir, bueno, los bienes, esos bienes que constituimos, sobre el cual constituimos la prenda, no vas a poder industrializarlos, no vas a poder transformarlos, esas bolsas de arena van a quedar ahí, o digamos, y prendadas, ¿no? Y no vas a poder, digamos, transformarlas o utilizarlas en tu ciclo productivo o en tu proceso productivo. Podrían las partes eventualmente pactar en ese sentido. Bueno, inspeccionar, bueno, ¿qué pasa? El acreedor tiene facultad para inspeccionar las cosas. Recuerden que, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué el acreedor tiene facultad para inspeccionar las cosas? O sea, ¿por qué está esta facultad del acreedor en el caso de la prenda sin desplazamiento? ¿Qué les parece? ¿Y qué pasa con la enajenación? Acá decimos, el dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos y solamente podrá hacerlo si el adquirente se hace cargo de la deuda garantizada, o sea, se continúa con la prenda. Y esa transferencia que se haga se va a anotar en el registro. O sea, ustedes piensen que tengo prendados unas máquinas que siguen en mi poder. O sea, yo garantizo lo que mi deuda por un contrato con unas determinadas máquinas, el cual yo sigo utilizando, pero ese contrato de prenda está registrado en el registro de créditos prendarios. Pero yo después quiero vender estas máquinas, las quiero vender, pero están respondiendo, garantizando una deuda. Bueno, está bien, yo las puedo vender eventualmente, pero el que las adquiera deberá comprometerse también por esta deuda a la cual yo me comprometí, o sea que deberá constar esa transferencia en el registro de créditos prendarios y ese nuevo adquirente pasa a responder en la misma situación que tenía el vendedor con esas máquinas por esa deuda que garantizada con esa prenda, ¿no?, con esos bienes prendados. O sea que sí, eventualmente podrían enajenarlo, pero eso debería constar en el registro de créditos prendarios. ¿Y qué pasa con la facultad de inspección del acreedor? ¿Por qué tendrá una facultad de inspección el acreedor? ¿Y por qué no lo posee? Exacto. ¿Quién habló? Que no las puedo... Veo la pausa. Exacto, Juliana, porque no tiene las cosas en su poder, las cosas siguen estando en poder del propietario o del constituyente de esa prenda. Entonces, yo qué sé qué está haciendo con las cosas. Está bien, dice, tiene las máquinas ahí, pero las estará cuidando. Se estarán perdiendo valor esas máquinas porque las está dejando a la intemperie, que se están mojando. Si yo no sé cómo está cuidando esas cosas, y me interesa, porque esas cosas es la seguridad que yo tengo de cumplimiento de la deuda de esta persona, o de la deuda que esté garantizando. Entonces, se da una facultad de inspección al acreedor. Y bueno, y obviamente que si no me permiten inspeccionar la cosa, o si yo me entero de que están haciendo un uso indebido de las cosas o la están descuidando, podré pedir el secuestro de esas cosas, o sea que ya las cosas dejen de estar en poder del constituyente de esa prenda o del propietario y pasen del dueño de los bienes y pasen a estar en mi poder como acreedor. ¿Cuáles son las formas de constitución de este contrato de prenda con registro? Bueno, se van a formalizar en un documento, en un formulario que nos va a dar la oficina respectiva, ¿no? Es decir, ya sea el registro de la propiedad automotor o el registro nacional de créditos prendarios, nos dan un formulario especial que hay que completar para constituir ese contrato de prenda. Y bueno, la forma y el contenido está reglamentado por el Poder Ejecutivo. Esos contratos se van a inscribir en el registro respectivo, en el Registro Nacional de Créditos Prendarios, o en el registro de la propiedad automotor, o en el registro específico al cual responde ese bien prendado. Y bueno, ¿desde qué momento tiene efectos contra el tercero? Desde el momento en que se celebra, pero si yo quiero que tenga efectos desde el momento en que se celebra, tengo que inscribirlo en las 24 horas siguientes. De lo contrario, respecto de terceros, solamente tiene efectos desde el momento en que se registra el contrato, que se registra en ese registro específico.
O sea, el momento de la presentación del contrato en el registro. Bueno, ¿qué más? Ya vamos terminando. Bueno, ¿cómo se ejecuta en el caso de la prenda, la ejecución de la prenda con registro? Estos artículos que yo les pongo son los artículos del decreto. ¿Qué da ese certificado de prenda? Me va a dar una acción ejecutiva. O sea, me da una acción ejecutiva para cobrar ese crédito, intereses, gastos, costas. Recuerden, porque yo también para cobrarme el crédito incurro en gastos judiciales, a veces en gastos de sellados, en gastos de costas de abogados, se van devengando intereses, entonces también están cubiertos por el contrato de garantía. ¿Y por qué? Entonces, yo, teniendo este contrato de prenda con registro, yo puedo directamente hacer una acción ejecutiva para cobrarme. Recuerden que el proceso ejecutivo es mucho más ágil que otros procesos que son de conocimiento en el Código Civil, en el Código de Procedimientos, códigos procesales que regulan los procedimientos judiciales. Si yo tengo una acción ejecutiva, tengo un proceso mucho más rápido, o sea, me permite procesalmente ir por un camino mucho más ágil que si yo no tuviera una acción ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que son plazos más cortos, que la posibilidad de defensa de la contraparte es menor, o sea, tiene menos posibilidad de interponer excepciones, son mucho más limitadas las defensas del demandado en un proceso ejecutivo. Entonces, en este caso, en la prenda con registro, me da a dar una acción ejecutiva para cobrarme de este crédito. Y me va a permitir una acción ejecutiva para pedir la venta de esos bienes. Eventualmente la ejecución y la venta de esos bienes prendados. ¿Por qué trámite? Por el más rápido posible, proceso sumarísimo, establece la ley de prenda con registro. No se requiere ningún protesto ni reconocimiento de la firma del certificado, o sea, no requiere una preparación de vía ejecutiva de reconocimiento de la firma, directamente un proceso ejecutivo. Bueno, ¿a qué juez? Acá establece a qué juez cuál es la competencia judicial, ante qué juez lo tramito. Y bueno, ante el juez del lugar convenido para pagar el crédito, dice qué juez le correspondía, digamos, del lugar en donde debía pagarse el crédito, o del lugar que según el contrato se encuentran las cosas. O sea, esto es opción del ejecutante, ¿no? Podrá elegir entonces iniciar la acción ante el juez del lugar de cumplimiento de crédito, ante el juez del lugar en donde estén las cosas situadas, o ante el juez de domicilio del deudor. Si la opción del ejecutante podría iniciarla ante cualquiera de estas, porque piensen que también hay competencias de distintos jueces, y estos pueden ser distintos lugares, o distintas ciudades incluso. Esto es una cuestión procesal. Y bueno, y automáticamente que se presenta la demanda, hay un mandamiento de embargo para embargar las cosas y ejecución. O sea, recuerden que las cosas no están en poder del acreedor, sino que están en poder del dueño o del constituyente de la prenda, y entonces, bueno, se va a pedir el embargo de esas cosas, se va a notificar ese embargo al registro respectivo, a las oficinas, y se cita de remate, entonces, al deudor, se va a citar de remate al deudor, y el deudor va a tener determinadas un plazo de 3 días para oponer excepciones, para oponer defensas. Si no opone ninguna defensa válida, se lleva adelante la ejecución y se ordena la venta de la cosa prendada, ¿no? De las máquinas, por ejemplo. ¿Cuáles son las excepciones admisibles que podría interponer el deudor que fue citado de remate? Bueno, estas defensas: incompetencia de jurisdicción, o sea, que se inició ante un juez incompetente, falta de personería, digamos, del demandante o del demandado, bueno, que no es él el deudor, ¿no? Es decir, que no es él el deudor y demostrarlo, o que no, el que está iniciando la acción no está legitimado para ello, que no es el acreedor. Renuncia al crédito del privilegio por parte del acreedor, o sea, que ese acreedor había renunciado a esa prenda o a ese privilegio prendario, que se pagó, que esa obligación ya se había pagado y que entonces no correspondía, digamos, que recuerden que se da esta accesoriedad también de los contratos de garantía. Estoy dentro del marco de contratos de garantía que se caracteriza por la accesoriedad. Bueno, que había caducado esa inscripción, porque recuerden que hay un determinado plazo. Fíjense, el privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, o sea, hasta el momento que recuerden que se da esta accesoriedad. Una vez que se extingue la obligación principal, también se va a extinguir, digamos, este privilegio del acreedor sobre el objeto prendado. Pero tampoco más allá de 5 años desde que se inscribió la prenda. O sea, si transcurrido al final de ese plazo máximo de 5 años, la prenda caduca y deberá reinscribirse.
Pero si pasan 5 años, la prenda caduca. O sea que podría decir, bueno, caducó esa prenda, ya pasaron 5 años. ¿Por qué me ejecutan ahora? Podría ser esa una defensa. O la nulidad del contrato de prenda. Podría esgrimirlo, digamos que hay una nulidad del contrato, un vicio de la voluntad en la constitución de contrato de prenda. Bueno, alguna causal de nulidad de ese contrato de prenda también podría ser una excepción válida. ¿Qué establece la ley? Que va a ser nula cualquier estipulación en la convención de las partes, o sea, cualquier estipulación de las partes por las cuales establezcan otro procedimiento que no sea este juicio ejecutivo y esta posibilidad de este brevísimo plazo que establece la ley. Si las partes dicen, bueno, no, para ejecutar esa prenda se deberá seguir un proceso ordinario, con los plazos ordinarios, no un proceso ejecutivo, bueno, cualquier estipulación de esa índole no va a ser válida. Es decir, fuera del remate judicial o digamos, que renuncie el deudor a estos trámites de ejecución, no va a ser válida, se va a tener por no válida, por nula. Bueno, gente, ¿dudas, preguntas de este tema? Después vamos a ver la clase que sigue, vamos a seguir, tratar de dar uno de los puntitos que faltan, y bueno, y avanzar con las otras unidades, ¿no? Vamos a ver la unidad de seguros, porque la unidad 12 la van a ver con Fabián. Bueno, dudas, preguntas de este punto, de esta unidad.